Descubrimos oportunidades y te damos las herramientas para invertir de manera informada y estratégica. Aprende sobre el negocio de bienes raíces. Giancarlo González Ascar, Radio Isla 1320 y Urbital Podcast te presentan Urbital. Bienvenidos a otro episodio de Urbital Podcast en Radio Isla, el espacio donde analizamos el mercado inmobiliario, la planificación urbana y las oportunidades que están definiendo el futuro inmobiliario en Puerto Rico. Todos los miércoles de 2 a 3 p.m. en Radio Isla y además puedes seguirnos y escucharnos en Spotify, YouTube, Apple Podcast y YouTube Music bajo Urbital Podcast. Recuerda además que puedes descargar la aplicación Urbital App para conocer los precios de propiedades en tu área y orientarte sobre cómo salir al mercado con información confiable. Todas las comparables de venta, todos los datos sobre lo que hay a la venta, lo encuentras muy fácilmente en el Urbital App. Bueno, hoy estoy con Fernando Rodríguez Pacheco nuevamente. ¿Cómo estás, Fer? Bien, ¿y tú? Buenas tardes. Y me acompañan además Pedro Cardona, inversionista inmobiliario. Gracias por tenerme. Y licenciado Ricardo González Cruz. ¿Cómo estás, Ricardo? Muchas gracias, muy bien. Yo lo conozco de cariño como Ricardito. Nosotros la semana pasada tocamos el tema del proyecto de ley 1033 que se aprobó en el Senado por parte de Tomás Rivera Chats, que enmienda la ley notarial para establecer unas tarifas mínimas obligatorias no negociables con pago el mismo día de la firma. Lo discutimos con un colega corredor inversionista inmobiliario y el presidente de la Mortgage Bankers Association. No había notario presente. Y pues en las redes los resultados de esa conversación han generado mucha candela por parte de muchos notarios a quienes aprecio, respeto, otros que conozco muy bien. Así que vamos a retocar un poquito el tema con un abogado notario que también ha sido desarrollador, inversionista y también corredor de bienes raíces, con el licenciado Ricardo González. Y lo que quiero es primero pues quizás dar una perspectiva de que la gente quizás no estaba al tanto del lado de la responsabilidad que tiene el notario en esto. Y vamos primero a dar un poco de trasfondo en esto, que no lo expresamos muy bien en el episodio anterior. Sí, pues muy buenas tardes. Muchas veces cuando se habla del tema de la notaría y los costos, la gente a veces dice, pero ¿cómo es que el notario cobra lo que cobra por esos instrumentos que está haciendo, que está autorizando? Y rápido hay que explicarle que hay un elemento que no es el tiempo que te toma redactar el documento, porque eso ciertamente, si lo ves por única exclusivamente el tiempo que te toma redactar, puede no justificar lo que se cobra, pero no es eso. Lo que le da valor al trabajo del notario en la transacción es que el notario no tan solo está asegurándose que las personas que están firmando el documento son quienes dicen que son, sino que encima de eso el notario es responsable por el contenido que tiene ese documento. ¿Qué quiere decir esto? Que en una compraventa, si hay algún tipo de error o si ocurre cualquier cosa que hay veces uno no se lo imagina, porque hay cosas que tú te salen de la nada y no te lo imaginabas. El tracto sí, y surge de aquí a 2 o 3 años cuando aunque ya los registros están mucho más eficientes, pero antes se tardaban años en registrarlo, pues cuando lo están calificando de repente encuentran un error, y el notario es responsable de que ese error se corrija y que esa escritura cumpla la función que se le dio, sea una compraventa, sea una hipoteca, sea una cancelación, sea un poder, o sea, lo que sea que estaban tratando de plasmar en ese negocio jurídico en la escritura pública. El notario es responsable no tan solo durante su vida, sino después de que entregan la obra notarial al gobierno, los herederos tienen responsabilidad sobre la obra notarial y lo que hay dentro de esa de hecho, escritura. por eso fue de las razones que mi esposa, que era abogada notaria, entregó la notaría.
en un momento dado. ¿Cómo? Por el riesgo que eso trasciende por generaciones, que es lo que él está explicando. Si ella fallece, la responsabilidad hubiera recaído sobre mí y sobre mis hijos. ¿Cómo? Wow. Pero tú no eres abogado. No, pero así es que está planteada la notaría. Wow. Sí, ¿En mira, serio? Sí. Oye, ¿y qué porcentaje, verdad, si uno fuese a sacar el monto de transacciones, surgen ese tipo de situaciones? bueno, depende de qué situaciones tú estás hablando. Por ejemplo, si el error más pedestre que existe es que no inicializa, una parte no inicializó una página, Sí. que ese es el más Común. Sí, eso lo común veo. Ajá. y muchas veces Me ha pasado que no le Nadie- firma, se quedó una página. una página. Ujú. Y eso nadie se dio cuenta, ni el banco, ni las partes. Se fue para el registro, hasta el mismo registro lo registró, a menos que se den cuenta ahí, que a veces se dan cuenta ahí. El otro que se da cuenta es el inspector de notaría, que muchas veces vienen años después. A mí me pasó una que con un alquiler inscribible, que ya el alquiler había transcurrido y faltaba una firma en una inicial en una de las páginas. Yo tuve que ir a Santa Isabel a buscar unas iniciales en un documento porque es lo que dice la ley. Sí, sí. O sea, pero cualquier otra cosa, o sea, ponte que hubo un error en cabida, una mala interpretación de los derechos que se estaban transmitiendo o un error en la hipoteca, cuando no se dan cuenta hasta que van a ejecutar la hipoteca. Correcto. Que yo tuve también una situación similar, que había unos reclamos de la parte que se hizo una compraventa con una hipoteca envuelta y el que compró después hizo unas alegaciones y estaba en un proceso de ejecución y estaban llevando literalmente a tela de juicio la hipoteca que yo hice. Yo lo que hice estuvo bien y por eso nunca, o sea, yo pude comprobar que la escritura y todo el proceso fue bien hecho, pero se argumentó y yo tuve que atender eso. O sea, y esa responsabilidad nunca se acaba. Entonces, es fácil tú criticar el cuánto cobra un notario si tú no conoces la responsabilidad que ese notario tiene ni la verdadera función que tiene tras bastidores, porque el value, como dirían en inglés, value added, el valor que nosotros traemos a la transacción, es Más allá de la plasmar garantía. un negocio entre las partes en un documento legal, sino es entender el contexto en el cual se está dando ese negocio jurídico, velar que ambas partes estén bien representados y hacerlo de forma correcta. Sí, básicamente lo garantizamos con Exacto. nuestra licencia. O sea, una de las maneras que abogados pierden su licencia, porque la gran mayoría de las veces al notario no le quitan la licencia de notario ya. O sea, eso pasa, pero muchas veces le quitan la licencia de notario y la licencia de abogado a esa persona que o no hizo su trabajo bien o no tuvo el cuidado que tenía que tener o cometió un error. Pedro, ¿cuál ha sido tu experiencia? Pues mira, llevo obviamente más de años este negocio aquí en Puerto Rico. He interactuado con muchísimos abogados. Y yo les digo, y se lo he dicho a mi abogado, yo digo, yo no sé cómo rayos ustedes asumen esa responsabilidad por lo que ganan. Ah, ¿de verdad? Sinceramente, yo se lo he dicho porque yo no asumiría esa responsabilidad para ganar esa cantidad de dinero. Ahora, pero por el otro lado, que lo estuvimos hablando, ¿verdad? Antes de entrar acá, es cómo puede ser oneroso, ¿verdad? Con este proyecto de ley cuando hay un incremento en el valor de la transacción. Correcto. Sí. Y por otro lado también tenemos que considerar que típicamente una transacción puedes tener 2, 3 notarios o un notario haciendo 3 transacciones, ¿verdad? Porque está la compraventa, La está cancelación. la cancelación y está la hipoteca. 3. Así que puedes tener ahí tal vez un notario cobre 3 veces. Típicamente no es así. Casi siempre hay tal vez 2 notarios involucrados. Pero ¿puede un notario típicamente cobrar 2 de las transacciones? Es bastante común porque muchas veces Sí. el que lo Sí. hace Ok. es el del, por ejemplo, si tiene una hipoteca, el que lo está haciendo es el del banco y el Ese del banco cancela y Correcto. hace la nueva. Así que Exacto. le está cobrando 2. Doble, ok. Y O sea, para pues, todos los efectos cobra un punto. exacto.
o dos, dependiendo. Casi siempre es medio. La cuantía sí que varía. No, sí, porque la hipoteca no siempre es El balance el correcto. total de la transacción. O sea, son 3 transacciones diferentes y cada cual genera o sea, aquí lo están viendo como, nos sentamos en la mesa y firmamos todos los papeles a la vez. No. Sí, son 3 completos diferentes. Fíjate que te estaba explicando ahorita que yo tuve una transacción donde se puso en tela de juicio la hipoteca. Ajá. Y no tenía que ver nada con la compraventa. Era solo la El escritura instrumento. de hipoteca. Cada instrumento genera una responsabilidad diferente. Ok. Fair enough. Continúa, Pedro. Pues obviamente yo como inversionista siempre estoy velando, ¿verdad? Limitar costos. Y también veo el impacto, ¿verdad? Y me imagino que tú también como inversionista lo ves igual, por esa perspectiva. Pero también veo el impacto en el consumidor, que entonces se le puede volver más oneroso por esos costos. Y yo digo, si ya en Puerto Rico había salido un estudio del Instituto de Libertad Económica que demostraba cuán onerosos eran los gastos de cierre en Puerto Rico comparado con cualquier estado de Estados Unidos. Y era, tal vez 10 veces. Y uno dice como que ¿qué tenemos que hacer diferente aquí para ayudar a bajar esos costos? Y realmente, en parte, mi opinión es que simplemente la manera en que el gobierno tiene esto estructurado, ¿verdad? Estamos con estas leyes anticuadas que tienen muy buen propósito de cierta manera, pero mira, vamos a tratar de emular cosas que están haciendo en Estados Unidos para ver cómo podemos bajar esos gastos y esos costos que pueden ser onerosos a las personas. Mira, te puedo decir ahí sobre ese punto, tenemos el registro de la propiedad, que hoy día sí está al día y es más eficiente, está digitalizado con el sistema de Caribe. Pero igual está el sistema del CRIM y en Hacienda tienes que erradicar la planilla inmueble. Y si hay capitulaciones o hay herencia, tienes que erradicar en el sistema signos de tribunales. O sea que el notario tiene un asistente que tiene que someter información en 4 diferentes sistemas, la misma información en muchos casos. Estos sistemas de gobierno no se comunican entre sí y no existe un API y una vía donde toda la información se distribuye eficientemente. Si nada más se hiciera eso, si este proyecto de ley crearía o obligaría a que estos sistemas tengan información que sea interoperable e interconexión entre ellos, ya tú le reduces al notario, le eliminas 3, 4, 5 horas de trabajo de un asistente. Claro. Entonces haces ya que el trabajo sea mucho más costo efectivo. Ese tipo de dinámica no se presenta aquí. Y por otro lado, tuvo que ir a Santa Isabel para coger una firma. Oye, si hubo un proyecto de ley que hubo para COVID, que era para que se pudiera hacer remota. ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué nuevamente vamos para el siglo XXI? Estamos en el 19. Este proyecto no atiende esto tampoco. No, tampoco. Vamos a hablar sobre eso. ¿Qué es lo que lo están mencionando? Que para cualquier cierre hay que estar presencial en Puerto Rico. Físicamente. Porque el notario da fe de que lo está conociendo físicamente, ya sea presencialmente y por una identificación. Y yo hice reciente un documento notarizado de Estados Unidos que simplemente con una aplicación la persona me vio, se le envió el ID y confirmó toda la información, me leyó el documento y las preguntas que podía tener sobre el documento y ahí se notarizó todo. Así que existen las herramientas para hacerlo. Lo que pasa es que la ley en Puerto Rico no lo permite. Y entonces tenemos que venir al siglo XXI. Sí, totalmente de acuerdo, pero aquí hay que ver cómo se legisla la cosa y se hace bien. La tecnología, como tú lo dices, está. Como estás usando un mal ejemplo con las transacciones en los Estados Unidos, porque si tú vas allá, yo estoy seguro que tú vas a ver que la cantidad de como diría en la calle, chanchullos, o sea, el fraude. El fraude, los scams, son mayores, o sea, porque hay más flexibilidad, pero si por ejemplo lo que tú estabas mencionando de la firma electrónica, la escritura de una compraventa por lo general es la transacción más grande que una persona hace en su vida porque está comprando su casa. Yo entiendo que eso tiene una cierta importancia, que por ejemplo DocuSign no sería un vehículo para mí aceptable para sustituir la firma de una escritura, pero ahora mismo tenemos un montón de otros mecanismos tecnológicos
como la biométrica, Ujú. que, Sí, claro, que, claro. que se puede integrar, Ujú. las huellas digitales, o sea, hay un montón de cosas que se puede hacer. Por eso es que digo, si se va a legislar con relación a eso, hay que tener cuidado, hay que utilizar la tecnología que tenemos, la más reciente y efectiva posible, para evitar los fraudes que pudieran traer este tipo de cambios. Fíjate, pero algo que me interesa conversar es si vamos a legislar para incrementar los fees, pero se va a quedar el trabajo igual. O sea, Ujú. porque hay maneras de mejorar el trabajo que se hace. No que el notario lo haga mal, sino que los datos, el crimen y el registro todavía no se hablan. Y Hacienda. Y Hacienda. Y surgen discrepancias. Y por que eso es que crean- el CRIM al día de hoy tiene que hacer una campaña para identificar los dueños de 55,000 unidades aquí en Puerto Ujú. Rico al día de hoy. Imagínate. Ujú. Y no se atiende. Entonces, una persona que se mudó fuera de Puerto Rico y quiere vender, tiene una herencia, le cuesta tener que hacer un poder que ahora por esta ley el poder va a ser más caro y no puede fácilmente hacer un cierre. O sea, si la va a vender, tiene o que venir o hacer un poder. O sea, que los costos le incrementan porque no Ujú. podemos buscar adoptar que sea más fácil correr el proceso. Mira, yo te confieso, yo no he leído el proyecto de ley, que para poder comentar eficientemente sobre eso, debiera leerlo. Bueno, pero sí lo que hacen pero- es que incrementan los fees. Ok, según lo que he escuchado de ustedes, y de otros podcasts que vi, el incremento de cosas que no hacen sentido. O sea, por ejemplo, ahora mismo tú cobras el 0,5% como mínimo, el 0,5% hasta 5 millones, que eso equivale a $25,000, Ujú. ¿ok? Y puedes cobrar hasta el 1%. De ahí en adelante es negociable. O sea, eso es lo que tenemos ahora. Queriendo decir que una transacción que ya tú estás cobrando $25,000 por una escritura, si es más de 5 millones, pues tú puedes negociar con el cliente. Correcto, que típicamente pueden negociar hacia abajo. Exacto. o- Si no sigues cobrando el medio, si cobras menos, cobras lo que tú y tu cliente acordaron. Por Que el eso es libre volumen. mercado, ¿verdad? Exacto. Ese es el Ahí, libre exacto. mercado, que Sí. es Exacto. lo que se supone que seamos. Correcto. Y el aumentar el porciento que tienen de mínimo, mientras va aumentando la cuantía, no hace sentido, porque entonces estás encareciendo desproporcionalmente Estás correcto. penalizando a las la personas. transacción. Esa es la especialmente parte- desarrolladores. En que- este proyecto, cualquier incremento por encima de los 5 millones es al 2.5%. que eso es increíble. O sea, que una transacción de 10 millones, esos 5 millones por encima son 125,000 billetes. Sí, lo sacamos la semana Mira, pasada. yo entiendo que debe haber un ajuste razonable, porque sí, o sea, nosotros, yo creo que el público no entiende la responsabilidad que llevamos. Imagínate si te metes en una transacción, es lo mismo con una transacción de 5 o 10 millones de dólares. Hay un error ahí, por la razón, seas tú o no responsable de eso, pero está en tu escritura, tú eres responsable por la transacción de 5 o 10 millones de dólares. Claro, aumentarlo de una manera desproporcional, quién sabe, trae un mal sabor al público. Ya una vez, no hace tantos años atrás, se aumentó al 1% obligatorio Sí. y se echó para atrás eso. Hay que ver por qué en aquel momento no funcionó, a ver qué es lo que hicimos o dejamos de hacer, para entonces, si vamos a cambiar esto, que sea de una manera que no traiga pues los errores que ya cometimos. Que yo no he visto a nadie mencionar eso, pero sí, yo me acuerdo que hubo un periodo de tiempo que era el 1%. Entonces teníamos los notarios individuales, yo no estaba practicando notaría en aquel momento, yo estaba más de inversionista desarrollador, pero los bufetes de repente se les hizo atractivo meterse en el negocio, entonces desplazaron a muchos Independientes. notarios independientes. Miren, vamos a ver cómo hacemos esto para que sea
justo y razonable para todo el mundo, desde el consumidor hasta el mismo notario, que tienen que estar conscientes de la responsabilidad que conlleva en las transacciones. Oye, como notario, quería preguntar, porque uno de los argumentos es que dice, mira, todo ha subido, ¿verdad? Pues estamos en 0,5% desde hace cuántos años. 30 años. Pero los costos también han subido y por ende el porcentaje la cantidad que ganan es mayor porque todos los costos han subido. Bueno, el valor de las propiedades Correcto, ha aumentado, correcto. por ende, ha aumentado más de 8% al año. O sea que el incremento porcentual sube con ese aumento. Sí, es un ajuste automático, Ujú. básicamente. Correcto. O sea, yo estoy de acuerdo con eso, pero pues cuando vamos a legislar tenemos que ver las cosas con lupa. ¿Y tu pregunta era? Sí, era para entender la perspectiva de esa porque mucha gente dice, ¿verdad? El argumento en contra es que todo ha subido mi porcentaje se ha quedado igual por todos estos años y mira, pero sí, el porcentaje es igual, pero estás ganando más dinero porque las transacciones son mucho más altas que hace 30, 20, 10, 5 años porque las propiedades en Puerto Rico siguen subiendo de precio. Así Sí, que, el valor de la transacción, hay un argumento en que ¿cómo es? Indirectamente ya ese notario se está beneficiando por ese aumento. Claro. Y ahora, y vuelvo y repito, es bien oneroso las responsabilidades que tienen los notarios. ¿Cómo se puede Fíjate, curar esa parte? yo pensaría que tú pudieras hacer una especie, igual que tú tienes, tú aseguras un vagón de transporte marítimo, un barco, y tú tienes todos estos vagones. Tú tienes a Lloyd's of London que asumen los riesgos porcentualmente y se distribuye. Porque esa escritura recae solamente en ese notario. No hay quizás una manera de diluir ese riesgo masivo si se puede registrar en una plataforma web donde esté toda la información ahí accesible, y hay una red de notarios que responden ante cualquier issue que haya ahí y pueden asumir ese colectivamente. Sería buenísimo. Eso es bueno para el colegio de abogados. Eso es una idea. Eso ya existe. Eso se llama la fianza notarial. Okay. Y si el notario no puede, por la razón que sea, no puede responder, la fianza notarial se supone que responda. Ya. Quién sabe, eso es una cosa que, si se piensa bien, pudiera modificarse para entonces cubrir parte de esa responsabilidad que tiene el notario. Claro. ¿A ti te ha pasado que años después te ha tocado revisar algo y... Bueno, el ejemplo que te di de de las iniciales en un arrendamiento que ya había transcurrido, que lo tuve que ir a buscar, pero, ¿sabes? Lo que pasa es que ocurre normalmente cuando viene el inspector de notaría y las inspecciones no se hacen. Yo los entiendo razonablemente. Ellos no tienen un ejército de inspectores. O sea, ellos van inspeccionando, y hay notarios que tienen la inspección al día, como yo, que yo estoy bastante actualizado, pero hay notarios que nunca los han inspeccionado, que llevan más de 10 años sin inspección. Entonces, eso, cuando les surgen cosas, ahí les surgen cosas que tienen años errores. Ok. O sea, que sería en todo caso ver cómo se puede digitalmente o de forma más eficiente que esas auditorías sean más frecuentes para evitar. Yo creo que vamos en esa dirección, porque ya, por ejemplo, los affidavit, ya tú no compras sellos, tú no llevas un libro de testimonio, ahora es electrónico. Pues, y yo creo que sí, que con la tecnología pues se pudiera reducir esa carga, pero también eso son cosas que hay que cogerlo con pinzas y lupas y hacerlo bien. Como también, o sea, si vamos a alterar lo que los notarios cobramos, vamos a ver cómo eso afecta a todas las partes. O sea, porque yo estoy de acuerdo a que a nosotros nos deben mejorar la posición, pero debe ser razonable. No puede ser de una manera desmedida, porque prohibitiva. Entonces porque puede traer un backlash, unos efectos negativos. El gobierno quiere eso, se supone, en teoría, ¿verdad? Que haya desarrollo en Puerto Rico. Y entonces eso es un costo adicional para las personas que están buscando desarrollar, que están buscando invertir, que quieren traer propiedad al mercado. Porque cuando la compran, ¿verdad? Si quiere hacer un desarrollo grande, tal vez la propiedad le salió en 5 millones por el terreno, ¿verdad? O hacer un edificio.
que tal vez está abandonado, como hay uno en Guaynabo, la torre esa, y si alguien quisiera comprar eso, van a tener que pagar 2,5% por gastos notariales. Y entonces, pues, ¿qué hace eso? Limita el desarrollo. Cuando se supone que el gobierno, yo siempre digo, mira, deja que nosotros hagamos lo nuestro, sácanse del medio, déjanos nosotros desarrollar, hacer el negocio, traer el capital. Pero el gobierno, pues, de cierta manera, desafortunadamente, y tal vez sin querer, como dicen por ahí, pues, nos ponen los pies, nos ponen más trabas. Ponen más barreras, ciertamente. Sí. Fíjate, yo sí levanté una información a través de Caribe que me estuvo curiosa. Yo trabajé una venta en una propiedad por la isleta de San Juan y Sí. veía que la información del dueño no aparecía en el registro. Y yo, pues, hablo entonces con el abogado que había trabajado la venta y digo, pero mira, no, es que yo no había presentado la escritura. Habían pasado 2 años. Y a mí me dio por buscar los datos sobre esta información con data histórica que estaba accesible y encontré que, mira, pueden haber notarios que tienen un promedio de 400, 300, 200 días en los documentos presentados. Y bueno, hay personas que quizás compran cash y dicen, no, el registro es voluntario, no hay que hacerlo. Pero hay otros que simplemente no se hace. Y quizás aquí debe de haber algún tipo de requisito o penalidad por uno no estar sometiendo esta información y manteniéndola actualizada. Ujú. ¿Tú has Un tenido accountability. ¿Has tenido experiencia con eso? Ahora mismo estamos trabajando un caso así, que es que el tracto no está porque el que le vendió anteriormente, el abogado nunca hizo el registro en la propiedad con la escritura. Imagínate. Y ¿Te está entonces- pasando ahora mismo? Sí, ahora mismo. Y entonces hay que ir a donde ese abogado para que resuelva y el abogado ya está a punto de retirarse. Así que realmente lo está resolviendo mi abogado. Ujú. Y es como que... Y mano, depende de la buena fe sí, de esa persona de que eso se no, resuelva. es un tostón. Sí. Sí, pero yo he tenido experiencias también de abogados que han, o sea, tú les explicas y ellos entienden y eso es cierto. trabajan. Tuvo uno que era un abogado que tenía de los que generaban 1,000 y pico de escrituras al año. No pensé que iba a reaccionar de la manera que reaccionó y fue súper responsable Sí, diligente. y diligente y le pudimos resolver el cierre al cliente. Excelente. Yo lo que sugeriría es que tiene que haber, o sea, de los... Hay que encontré aquí en el sistema, mira, son más de 600. Pero de esos 600 hay por lo menos 150 que promedian más o menos entre 400 y 2,000 días Diantre. presentando escritura. ¿Qué tú dices? De lo que se tardan en presentar. Presentar los documentos después de que lo han que otorgado y otorgan. autorizado. Correcto. Ese es el demente. promedio. Que tienen más de 100 documentos radicados en los pasados 4 años. Pues lo que pasa es que ahí tú tienes el asunto de la base de lo que es el registro, o sea, que no es voluntario. O sea, si mientras no sea voluntario, pues tú lo presentas si quieres. Ya es cierto. En transacciones cash. Me imagino. Porque En el lo que banco- sea, en lo que Bueno, sea, pero lo sí, que pero es que lo el que banco pasa, sí- claro, la hipoteca no se constituye si no se presenta al registro y se Correcto. inscribe. Correcto. Pero eso del banco sí necesita, perdóname, el registro se hizo originalmente para el financiamiento. Para los O bancos. sea, ese fue La razón. Sí, La para ellos razón poder protegerse, original. porque si no los bancos están ahí a Exacto. ciegas. Hace sentido. Exacto. Pero deberíamos hacerlo entonces obligatorio. ¿Por qué es voluntario? ¿Alguien sabe? Porque es un negocio privado entre las partes. Bueno, pero Sí, no es- obligan a es hacer un 20 otras Es cosas. un porciento mínimo el que quiere, el que Exacto. elige esa Porque, opción. porque Claro, el claro. registro lo único que hace, no te da ni te quita derechos, solo da publicidad. Ujú. Exacto. Y esa es la base de eso. Por eso es que hemos visto últimamente también muchas transacciones donde crean una LLC y compran una propiedad a través de la corporación y le Ujú. asignan el valor a la corporación. El De las valor de las acciones. acciones es el valor de la propiedad y luego cuando han vendido, ¿qué están vendiendo? Venden las acciones de la corporación. Ujú. Y para todos los efectos, en el registro se quedó igual, es la misma corporación la dueña, lo que cambió fue el papel de quién es dueño de las acciones en el Departamento de Estado. Ujú, correcto. Y esas transacciones se han estado viendo más. No sé si has tenido experiencia viendo transacciones así. Sí, eso es una manera de hacer las cosas. Porque cuando hay corporación envuelta,
uno analiza y si la corporación, el inmueble es lo único que tiene esa corporación y viceversa y no hay más. Que está limpia, como está dicen. limpio, Exacto. pues entonces si la persona se quiere ahorrar, si las partes se quieren ahorrar el costo del registro, pues simplemente hacen una compra de acciones y ya eso lleva Un o sea, tiempo. Sí, lleva años ya lleva pasando. desde antes de que yo existiera. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero primero, ¿trabajas en bienes raíces y necesitas un espacio profesional para reunirte con tus clientes y cerrar negocios? Pedro, ahora en Piloto 151 te ofrecemos la red coworking más completa de Puerto Rico con localidades en Viejo San Juan, Miramar, Santurce, Atorrey y Dorado. Ya sea que necesitas una oficina privada, un escritorio con acceso 24/7 o una sala de conferencias para presentar esa propiedad o firmar ese contrato, en Piloto 151 encuentras el espacio que proyecta la imagen que tu negocio merece. Y si estás empezando tu práctica, su oficina virtual te da una dirección comercial, manejo de correspondencia y hasta los documentos para agilizar tus permisos, todo en un solo lugar. Únete a la comunidad de corredores, tasadores y emprendedores que ya hacen negocio desde Piloto 151. Visítalos en piloto151.com y reserva tu recorrido hoy. Piloto 151, tu oficina donde tu negocio te lleve. Regresamos. No te retires, que Urbital regresa en breve. El verano viene caliente y nuestro contenido también. Súbele el volumen a tu radio. Súbele el volumen a tu radio. Y conéctate a Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. En Radio Isla 1320 te ayudamos a estar preparado. Puerto Rico atraviesa un periodo de sequía y cada gota de agua cuenta. Tú puedes hacer la diferencia con acciones sencillas. Evita lavar el carro con manguera. No limpies aceras o entradas con agua a presión. Y repara cualquier fuga en tu hogar. Si necesitas regar las plantas, hazlo temprano en la mañana o al caer la tarde para evitar la evaporación. Cuidar el agua es responsabilidad de todos. Hoy, más que nunca, ahorra agua, porque el futuro también depende de ti. Radio Isla 1320, comprometida con Puerto Rico. Te invitamos al evento más esperado, la Convención de Condominios y Controles de Acceso del 6 al 8 de agosto en el Hotel Ponce Hilton. Regístrate libre de costo en asociaciondecondominios.pr.com. Si administra, reside o pertenece a una junta de directores o les brinda servicios, te invitamos a la Convención de Condominios y Controles de Acceso del 6 al 8 de agosto en el Hotel Ponce Hilton. Regístrate libre de costo en asociaciondecondominios.pr.com. Te invita Corona Insurance y ManageMyNest.com. ¿Recibiste un mensaje de texto del Hospital Damas para pagar? Asegúrate que sea nuestro número, 1877-568-8686. Completa tu información personal. Verifica si el balance es correcto. Selecciona tu método de pago. Paga fácil a través de nuestro nuevo portal. Pagar nunca fue tan rápido y seguro, sin filas, desde tu celular. En el Hospital Damas, te queremos bien. Sobre la mesa. Acceder a tu programación favorita ahora es más sencillo. Escucha el podcast de Sobre la Mesa con Aníbal Acevedo Vilá por radioisla.tv y Radio Isla Móvil. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Tus vacaciones de verano suenan mejor cuando estás bien informado. Playa, piscina o fuera del país. No importa dónde vayas. Tu verano suena mejor con Radio Isla 1320. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Sigue aprendiendo e invirtiendo. Esto es Urbital con su moderador Giancarlo González. Regresamos al Urbital Podcast en Radio Isla. Estábamos hablando sobre el tema de los honorarios notariales. Ya lo resolvimos. Exacto. Notarios, por ahí viene ese segmento, lo estaremos subiendo al Urbital Podcast y tiene la perspectiva del licenciado Ricardo González Cruz. Así que balanceada la discusión. La conversación. Correcto. Vamos a tocar ahora los temas, un poco el tema de inversiones. Pedro y Ricardo también han hecho inversiones inmobiliarias y quiero discutir diversos temas sobre este sector. Pedro, cuéntame un poco sobre con qué te has estado topando recientemente que dice vuelve el gobierno a entorpecer en otra cosa.
Mano, pues, en todo lo que se meta el gobierno. Que le aparentemente entorpece. eso es lo que, o sea, uno está Uno intenta. semanalmente Correcto. trabajando con el trabajo que tienes y lo que quieres lograr, y en adición atendiendo lo que el gobierno está trastocando o molestando o impidiendo que tú quieres hacer. O sea, son dos cosas que tenemos a la misma vez y está pasando ya sea con el agua, con los permisos, con esta ley notarial. Ahora cuéntame sobre las Bueno, yo inversiones. siempre digo que el que pueda hacer negocio en Puerto Rico puede hacer negocio donde sea. Lo mismo digo Y yo. aquí te ponen el pie y las trabas y están tratando, ¿verdad? Pero no vemos el producto. Es la realidad, desafortunadamente. Pues mira, recién hubo un proyecto de ley que se sometió en el Senado que es para evitar el discrimen, según, ¿verdad? Discrimen contra personas que tienen vouchers de vivienda o la ayuda que es de lo que llaman R3, que es un programa que salió después del huracán María, Irma y creo que también de los terremotos, unos fondos asignados para personas que tuvieron problemas con su hogar. Y yo he visto casas de personas que vienen a nosotros llorando, como que mira, necesito comprar una casa, y estas casas se ven, tú no te imaginas las condiciones que viven algunas personas por estas circunstancias. Sí, de hecho, ahí yo tuve a Tracy Merenda. con... Tracy es espectacular. Sí, Tracy estuvo aquí en este programa con otra colega que ella le llama la reina del R3, y entre ellas dos han trabajado más de 40, 50 casos de R3, pero se han sumergido y especializado específicamente en el tema de R3 para poderlo trabajar efectivamente. De hecho, Eso hace. Tracy es estudiante mía y trabaja conmigo. Me encanta la energía que tiene esa mujer y cómo ella trabaja y cómo ella se apasiona por lo que hace, es espectacular. Sí. Esta propuesta la presentó Carmelo Río. Busca garantizar que los beneficiarios del programa de recuperación, incluyendo los subvencionados con fondos CBDGDR, puedan comprar una vivienda sin ser discriminados por la fuente de financiamiento, a la vez que promueve la repoblación de municipios afectados por eventos atmosféricos. Que suena lindo en teoría, Ujú. pero cuéntame. En práctica otra cosa. Pues mira, te voy a dar el ejemplo. Ahora mismo yo tengo como 20 casas. De esas casas que estamos en distintos estatus, tenemos como 5, más o menos yo creo, que están o con CDBG o con R3, que están opcionadas y estamos pasando por el proceso. Y es para uno como inversionista o inclusive un vendedor particular, es oneroso porque te ponen... De hecho, yo tengo una casa que la he tenido bajo contrato 4 veces. La primera fue con R3, la segunda fue con los fondos de CDBG y las dos se cayeron por sus requisitos. Y una casa, tú sabes, en Puerto Rico, una casa en el campo está en columna. No significa que la casa no está segura, pero ellos decidieron denegarla. No les gustaban las columnas sin hacer una evaluación real. Pero, y no pidieron, por ejemplo, Opinión de un estructural. Eso mismo. No, ellos... de hecho, hubo una casa anterior a esa que también estaba trabajando por el programa y mandaron a una arquitecta a evaluar la propiedad estructuralmente. Y yo dije, mira, pero qué disparate ese. Ella es arquitecta. Ella dice. Entonces yo llevé un ingeniero estructural, pagué por un ingeniero estructural, él lo certificó, yo lo sometí ¿Y con todo y eso se como cayó? quiera lo denegaron. ¿Y yo como que- qué razón dieron? Porque ya su arquitecta había dicho, ella una inspección que ella hizo. y ya. posiblemente. Ahora, pero Pues son requisitos bien arbitrarios. Pero entonces, esta ley que dice que no puedes rechazar a un comprador participante de R3, pero ¿qué pasa si tú tienes 3 ofertas en la mesa? Una cash, una financiada y una de R3. Y tú escoges cuál. ¿Cómo tú determinas que es Es un bien rechazo o no? difícil que puedan, ¿verdad? Decir, discriminaste. Bueno, eso no es discrimen, simplemente este comprador es mejor cualificado y sé que la voy a vender más rápido. Correcto. Como Pero le da dijiste, entonces garras a esta persona a que a que tal vez te demande o diga una incurras querella. en un problema de gratis. Peor. Pero ¿qué pasa? El problema no es la ayuda. Para mí, bienvenido sea, ¿verdad? Yo quiero que las personas, especialmente de esas circunstancias, puedan comprar casas porque, como te dije, he visto algunas de fotos de las casas Te consta. y es La necesidad. hay mucha necesidad. Ujú. El problema es que el gobierno, el Departamento de Vivienda, no ejecuta efectivamente esas transacciones. Y entonces se tardan 3, 4, 5 meses. Y para un dueño particular es súper oneroso. Igual para mí como inversionista. ¿Por qué? Porque ahora estoy pagando CRIM por todo ese tiempo. Tengo que mantener la casa, tengo que pagar el agua, tengo que pagar la luz, tengo que hacer el patio. Y yo tengo varias casas en el campo y tú sabes cómo esos patios se ponen, que eso es, si no los mantienes, Exacto. olvídate. So, Lo tuyo es salir rápido de ella. Claro.
Y entonces, yo, desafortunadamente, mi último recurso es un cliente de R3. El penúltimo es un CDBG. Y todo lo demás antes de eso. ¿Por qué? Porque lo han hecho demasiado oneroso para mí decir, mira, pues está bien, pues estoy dispuesto a absorber esos costos adicionales por el proceso. Basado en tu experiencia, debo entender entonces que, porque el Departamento de la Vivienda en algún momento trabajó con mejorar los procesos. ¿No has visto ninguna mejoría al día de hoy? Hubo un periodo de tiempo súper corto Ok, que estaban saliendo como en 2-3 meses. ok. Eso no duró mucho. Y ahora mismo estamos realmente 5 meses con R3. CDBG es mucho más viable. Y el próximo luego es Pronto para tu casa. Exacto. Y es lo de Pronto para tu casa ha funcionado bastante, diría mejor. Ok. Pero igual, especialmente con lo que es R3 y CDBG, te sacan unos requisitos completamente arbitrarios que no son... Ellos no sé de dónde los sacan. Y imagínate, estás 5 meses para poder cerrar. Y a los 5 meses te dicen no cualifica la casa. Estás empezando de cero. Mira, yo quiero... Cuéntame, dale. Sí. Te veo ahí ya. Es que, mira, yo tengo 2 o 3 amigos que son políticos. Ellos debieran escuchar esto. O sea, en vez de... Te sorprendería lo lejos que llega esto, así que... Sí, en vez de... miren, en vez de meter dinero en publicidad, en un montón de cosas que son veneer, el político que de verdad coja y arregle cosas, ese se va a llevar las campañas. Olvídate de la promoción, de poner billboard. Mira, la capota y pintura. Sí, Carmelo. Carmelo para mí es tremendo tipo. ¿Por qué en vez de hacer una legislación para que lo que va a hacer es penalizar a la gente que está tratando de echar para adelante? Mira, métele mano al proceso de vivienda y ver por qué de verdad es que no está funcionando, y en vez de gastarte miles en publicidad, métanlo en un personal, métanlo en mejorar el proceso, porque eso es un efecto multiplicador para generar votos a su favor. O sea, usen la y está ayudando a la gente. Exacto. Porque hay tanta necesidad y los fondos están. Es que yo, pues... Esos fondos expiran en el 2029. O sea, que queda todavía tiempo. Se lo han extendido. Tiene tiempo. Pues el político que le meta mano a esto correctamente se lleva, olvídate de la publicidad. Digo, para y el ellos, mercadeo, meterle mano fue fijar unas tarifas a los realtors que les pagan creo que $2,000 o $4,000. $4,000. $4,000. O sea, ellos decidieron fijar una comisión de $4,000 y decirle a los realtors, representen a estas personas que tienen vouchers para comprar y ayuden a que esto fluya. Y el realtor entonces es el intermediario que sí se aprende bien el proceso, es el que le dedica tiempo a conocer las idiosincrasias de la operación, de los requisitos, de preparar bien a la persona y de asegurar que si se lo van a llevar a una persona que va a vender su casa o si ellos mismos listan la propiedad, decirle, mira, se la vamos a vender a una persona con voucher R3, tiene todos estos beneficios, vas a ayudar a esta persona y lo logran, ¿verdad? Con ese fin. Y eso es lo que Tracy comentó cuando la entrevistamos y la otra, Dios mío, se me olvida su nombre, pero le mando saludos, la reina del R3. Luego me llegará el nombre de ella. Pero a lo que voy es que la manera que ellos lo resolvieron fue básicamente diciendo, vamos a dar un fee de $4,000 a los realtors y que los realtors sean el intermediario que resuelve. Pero no necesariamente todo el mundo está representado por un realtor. No, te puede llegar alguien que tiene el voucher de R3, pero no está representado, entonces no está preparado. E irónicamente, la comunicación en la agencia va exclusivamente con el recipiente de la ayuda. No necesariamente hay una comunicación tan abierta con los corredores. Inclusive yo creo que tampoco pueden ir al cierre. Te soy sincero, yo nunca he cerrado casos de lo que anteriormente eran las ayudas de fondos CDBG. No he cerrado con fondos de R3. Elizabeth Rodríguez se llama. Elizabeth Rodríguez, la reina del R3. Gracias por traer ese tema. Los que estén buscando R3, Elizabeth Rodríguez. Anuncio no pagado. Fernando, tú tuviste un caso de una maestra, creo que fue, que compró sin ayuda. Porque al final del proceso... ¿Pero qué ayuda era esta? En aquel entonces los fondos CDBG. Era CDBG, ok. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Estuvimos 6 meses, desde enero hasta mayo.
Y ella se desilusionó con el proceso y cambió de banco porque en aquel entonces era una cooperativa y cerró con uno de los 3 bancos comerciales aquí en Puerto Rico, y ese banco la cambió, yo si mal no recuerdo, fue a un préstamo rural y terminó cerrando en 30 días. Mira para allá. Sin las ayudas. Sin la ayuda. Sin la ayuda. ¿Cuánto dejó en la mesa? Bueno, le habían 45, le ¿estás seguro? habían aprobado por ser maestra y su composición y su situación 45. Sí, Y 45 mil dejó pesos. eso en la mesa. Prefirió mano. dejar eso Wow. sobre la mesa que bregar con viviendas. Imagínate eso. Es demente. Es que es demente. Imagínate uno como vendedor. Es increíble. Sí, la dueña, por más que yo intenté mitigar en ese momento, no quedó, y es la pura verdad, no quedó contenta con todo el proceso porque era una herencia y eran 4 o 5 partes en la transacción y ella llevaba la voz cantante y ella pues le tenía que dar seguimiento cada cierto tiempo a los hermanos y no terminó contenta, ¿verdad? Pura verdad, lamentablemente. Este proyecto está, a diferencia de la notaría, que simplemente se aprobó en Senado, tiene que pasar Cámara. Este está en el escritorio de la gobernadora, esperando su firma. Muchacho. Y tiene ya el apoyo del Departamento de Vivienda, de la Asociación de Alcaldes y de la Asociación de Realtors. Así que veremos a ver qué ocurre ahí. Lo que me preocupa de lo que dices es precisamente si yo tengo 3 ofertas sobre la mesa para vender una casa, yo debo de tener el derecho de escoger a quién yo le vendo. Claro. Seguro. Entonces ahí nuevamente se echabó el libre mercado. Sí, es un derecho constitucional. Claro. Tú no estás obligado o sea, tú no debes estar obligado a venderle tu casa a venderle tu casa a alguien específico. Lo importante es, obviamente, nosotros que somos los intermediarios, los que somos corredores, hacer todos los disclaimers, presentar todas las ofertas y el vendedor, al final del día, basado en su situación particular, decide a quién se le vende la propiedad. Exacto. Sí, pero entonces el problema es que te va a traer, le puede traer a un vendedor problemas legales que tal vez no tengan realmente una base. Porque entonces, digamos, como mencionaron, tienes 3 ofertas, una de ellas es de R3, tienes una de CDBG y tienes una financiada, FHA, por decir algo. Pues obviamente me voy con la FHA. Si todas son 200 mil pesos, yo me voy con la FHA. Entonces eso es discrimen. No. ¿Me entiendes? Es como que... No, es que no se puede argumentar. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde va a quedar ¿verdad? La prueba para uno poder demostrar, en caso de que esa persona que tiene esa ayuda diga, no, están discriminando contra mí porque tengo R3 o porque tengo CDBG? Y entonces, ¿cómo tú pruebas eso en corte o cómo esa persona defiende, ¿verdad? Esos argumentos? Entonces te metes en un litigio y es un tostón. ¿Es discrimen si un anuncio de una propiedad anunciada por un realtor dice 250 cash? Si es los corredores y realtors no pueden promocionarlo de esa forma. ¿No pueden? No. Ok. Sí, lo he visto eso. Porque yo he visto anuncios que dicen Sí. cash. No se debe. No Y se pero debe, mucho- pero No se puede. es ilegal. Bueno, tienes que cumplir con las reglas de fair housing. Es Fair que housing. de ahí de su fase se nota que hay un discrimen. O sea, ahí no Correcto. tienes ni que probar la intención porque el acto prueba que estás discriminando porque solo voy a aceptar esto. Pero muchas veces los que ponen esos cash es porque saben que la casa no cualifica para nada. Ujú. Porque yo compro muchas de esas casas porque el pozomuro está reventado. O Pues tienes la un uni- cable eléctrico encima que... O hay que mover el pedestal o lo que fuera. No, tiene que ser cash. Ya tú lo sabes que tiene que ser cash. Y por mi experiencia, muchas veces cuando dicen así cash, es porque la propiedad tiene algún tipo de situación Correcto. que no va a poder ser financiada por el banco. Y entonces, esas son las propiedades que yo busco, porque yo resuelvo ese problema y después la vendo con un financiamiento tradicional. Bueno, la alternativa ahí sería entonces hacerlo al revés. No cualifica para Exacto. estos programas. Exacto. Si es saber cómo decirlo. ¿Cómo se Exacto. Sí. Ujú. Exactamente. ¿Qué volumen de propiedades tú ves que no cualifican para estos tipos de financiamiento? O sea, eso es algo que ha crecido últimamente con... Por ejemplo, antes no era un issue
los cables eléctricos arriba. Sí, cada vez cambian el tema de los requisitos. pozomuros. O sea, han habido requisitos que yo creo que han ido como que limitando cada vez más Sí. lo que se ha hecho más difícil. Sí, y muchas veces la opinión. De hecho, yo tuve un caso una vez que había un cable eléctrico que pasaba por la colindancia de la propiedad, por la parte de atrás, ¿verdad? Estas urbanizaciones que están las casas bastante pegadas, y el cable pasaba como a 15 pies. Pero el tasador señala que, mira, ese cable pasa por encima de la propiedad. Ahora, yo siempre taso mis casas cuando las compro. Y el tasador mío decía, mira, es que esa distancia no es... Eso no es un problema, realmente. Y resulta en ese caso, afortunadamente, y esto, ¿sabes cómo son las palas en Puerto Rico? El comprador conocía a alguien del banco y gracias a que el comprador conocía a alguien del banco, pudieron empujarlo para que quitaran esa opinión arbitraria del tasador. Porque muchas veces se le da ¿verdad? Y ellos tienen su manera de evaluar, pero muchas veces se le da ciertas importancia o ciertas responsabilidades, diría, más casi como inspector al tasador, porque el banco está usando esa tasación para justificar el valor y que la propiedad está bien. Y muchas veces, de cierta manera, sirven esa doble función. Y ellos no son inspectores. Y entonces señalan cosas que realmente a veces no son relevantes. Simplemente he tenido casas que un tasador no dijo que había nada, entonces fue otro tasador, porque fue una casa que vendí en menos de 6 meses, que me requieren 2 tasaciones cuando es FHA, y ese tasador señaló, no, tienes que poner una baranda aquí, tienes que ponerle un portón a una escalera en espiral, tienes que... otra cosa más. Y es como que, mira, el tasador original no lo... Y de hecho, y ese segundo la tasó como por $7,000, $8,000 menos que el primero. Así que me bajó mi costo de... Bueno, no me lo va a bajar porque el comprador va a pagar la diferencia porque es irreal. Pero usó un comparable que tenía como 800 pies cuadrados de diferencia al mío. Eso es un montón. Y es un como... ajuste grande. Y esa fue la que me bajó el valor. Y yo, mira, eso no es un comparable. ¿Lo refutamos con el banco? No. Y a veces es complicado. Es que este es un juego... Hay muchas partes para este juego. No, estoy de acuerdo. ¿Has tenido experiencia también con pozomuro? Sí, montones. Eso es Eso es uso y costumbre. Sí. Fuera del área metropolitana, eso es... Porque muchas de las casas que se han construido son de antes de de los 90, inclusive de los 80. Y lo que hay en aquel entonces era aceptado, ya hoy por regulación federal no cumple. Y han mermado algunos de los requisitos porque antes tenía que tener, creo que era 10 pies de la colindancia y 5 de la casa. Ahora lo bajaron a 5 y 5. Pero hay casas que tú tienes pozomuro pegado a la casa. Y estaban financiadas. Exacto. ¿Y entonces qué? Porque no tiene un grandfather in. Porque no es que no funciona. No es que pueda causar un problema de salud. Pero ¿por qué entonces estamos nuevamente con requisitos arbitrarios? Te sigo. Bueno, otra pregunta. Cuando tú vas a buscar inversiones, oportunidades, ¿cuál usualmente es el primer punto donde tú te diriges para encontrar este tipo de oportunidad? ¿Te anuncias que compras algo? ¿Vas a las ejecuciones? A la subasta. ¿A subasta? Todas las anteriores, ¿verdad? Porque la realidad en este mercado es que hay muchísima competencia y si tú no te estás moviendo en todas las fases, te vas a quedar atrás. Hace, 2023 yo compré como 15 casas en subasta. 2024 compré, creo que fueron 2 y 2025 compré una. Ahora, el año pasado compré 21 casas. Seguí comprando. ¿Cuál es el Pero perfil de la gente que va comprando a subasta? ¿Eso es abierto a individuos familiares Sí, que que quieren no. comprar o usualmente Es que son quiera. más inversionistas que están comprando para Filipinas? usualmente son más inversionistas, la realidad, porque tienes que llevar el dinero y algo que mucha gente no sabe, que tienes que llevar ahí el cheque de gerente por la cuantía. Certificado. No es que puedes llevar un cheque personal, que me pasó una vez. Yo estaba en una subasta y fue en Vega Baja y la muchacha que estaba compitiendo conmigo la subió y cuando cuando van a cobrar
yo te hago el cheque. Y mira, no, tú no puedes usar un cheque personal o del negocio para pagarlo. Tiene que ser un cheque de gerente o cash o giro. Eso no va para una subasta de tribunal. Y en ese caso fue bien interesante porque ella me outbid y el alguacil dice, pues vamos para tu último bid, que no me acuerdo la cantidad. Y yo le digo, no puede ser mi último bid. Tiene que ser el último bid hasta la cantidad que ella tenía en cheques de gerente. Ah, claro. Porque si no, yo iba a sobrepagar por esa casa más de lo que tenía que pagar. Y él como que no estaba de acuerdo, pero fíjate, tienes razón. Tiene lógica. Déjame ir a hablarlo. Y efectivamente eso fue lo que sucedió. Ella tenía, digamos 115,000 pesos en cheques de gerente. Y pues yo me la gané por 115,001, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hasta ahí es donde ella tenía y se había subido tal vez 30,000 pesos más. Y pues mucha gente no sabe eso, que tienes que ir ahí con los chavos para poder comprar. Con 150, lo que sea. Con lo que tú estés dispuesto a llevar. Y entonces muchas veces, ¿qué pasa? Tú llevas una cantidad y no tienes, tal vez te la llevaste por 132, pero tú tienes cheque que te cuadra 140 y no tienes para partirlo. Pues ahí tú tienes que, en teoría, se supone que ese dinero entonces se queda con el tribunal, tú lo pones completo y tú tienes que luego hacer una moción para hacer ese retiro de esa diferencia. Ahora, si llevas mucho tiempo en este negocio y conoces a las personas, pues tal vez te puedan ayudar, facilitar o algo para que vaya al banco, porque lo he hecho, he ido al banco, voy al banco, le dejo el cheque ahí, voy al banco, saco otro, mira, toma. Y lo reemplaza. Y porque ellos saben que es oneroso igual tener que ir allí y hacer esa moción para hacer ese retiro de fondo. Una pregunta, en esta época que se habla tanto de lo difícil que está conseguir una vivienda, ¿qué recomendaciones tú harías a personas que están buscando comprar una vivienda? O sea, si hay inversionistas que están por ahí comprando, hay subastas, van a tribunales, hay maneras de adquirir y hacer flipping, pero hay personas buscando una casa y quizás la casa que quieren no va en el perfil de esto que tú estás buscando, pero quizás sí. ¿Cuál es la recomendación para ustedes, para las personas que están buscando un hogar? ¿Por qué vía ir? ¿Dónde buscar? ¿Qué hacer? Sinceramente ahí es trabajar con un buen corredor. Trabajar con un buen corredor que escoge tu mercado. Correcto. Busca exactamente, que define lo que tú quieres. Y de hecho, eso es algo que yo enseño a mis estudiantes. Yo digo, mira, define tu buy box. ¿Qué es exactamente lo que tú quieres? Porque si tú no defines lo que quieres, nunca lo vas a encontrar. Así que define exactamente lo que tú quieres y ahora con eso busca. Obviamente precualifícate, haz todo eso, pero trabaja con un corredor que te pueda ayudar a buscar eso exactamente que tú quieres. Y obviamente tener flexibilidad porque el mercado está complicadísimo porque hay tanta y tanta demanda de personas que están buscando propiedades para comprar que se puedan financiar, ¿verdad? Típicamente, porque yo compro casi siempre propiedades que no se pueden financiar. Pero en el lado de reventa, nosotros recibimos muchísimas ofertas porque hay gente que están desesperada buscando casas, no consiguen. Eso es cierto. Y nuevamente, y eso vuelve al gobierno. ¿Por qué? Porque no hay desarrollos de vivienda asequible porque el gobierno lo hace tan oneroso. Yo he querido comprar proyectos que están comenzados, que tienen 8 o 10 casas ya empezadas y están ahí muriéndose, que llevan años. Y yo digo, es que no me hace sentido meterme en eso. Porque yo digo, yo dejo ese dinero ahí pillado y en lo que yo recibo algo para atrás, Tiene un riesgo multianual. 5 años. Correcto. Y entonces riesgo multianual. Compro una casa para arreglarla, en 6 meses ya la vendí. Entonces, ¿por qué yo me voy a meter en un desarrollo con más riesgo? Tal vez me gano un poco más, pero cuando lo pongo anualizado, gané menos. Los que estén interesados en aprender más sobre esto, ¿cómo consiguen tu escuela, Pedro? Flippingpuertorico.com. Pueden ir Flipping Puerto Rico, me buscan en las redes Pedro Cardona PR. Flipping Puerto Rico con 2P. Con 2P. Flippingpuertorico.com. Sí. Ok. Excelente. ¿Alguna recomendación, licenciado? ¿Para qué? ¿Para adquirir casa? Para lo que usted Para quiera. lo que usted quiera, última palabra. ¿Alguna recomendación para Tomás Rivera Chats y su proyecto de ley? Que las cosas hay que hacerlas con cuidado. Tienen que mirar las cosas con lupa. Se puede hacer. Yo entiendo que sí, que la intención está ahí. Tomás Rivera Chats es buen político. Él si lo ve con más detenimiento, quién sabe, le hace ajuste y pasa adecuadamente. ¿Fer, algo más? Que para buscar propiedades, que seamos creativos y lo que dice Pedro, que definan el mercado donde ellos se quieran mudar y
y que sigan buscando. Y recuerda que siempre puedes descargar el Urbital App. Nuevamente, esta aplicación es gratuita. Te da los precios de venta en cualquier urbanización, barrio o sector en Puerto Rico. Igual tiene toda la información de lo que hay a la venta. Puedes allí mismo conseguir un corredor o un notario o un tasador que te asesore. El Urbital App, gratuito, descargable. Nos vemos hasta la semana que viene. Llévatelo. Gracias. Gracias.